Los indicadores de cantidad de combustible de ambos aviones parecen idénticos, excepto por un número de modelo diferente en la parte superior de cada unidad. El ATR-72 debe usar el modelo número 2500. Pero según el registro, los mecánicos instalaron una unidad de modelo número 2250. El registro de mantenimiento de Tuninter es un indicio valioso. Pero para Peneta no hay prueba concluyente de que se instalara en el avión el indicador de cantidad de combustible equivocado. Pudo ser un error en la documentación de la aeronave. Tenemos que probarlo. Solo hay una manera de saber con certeza si el vuelo 1153 tenía el indicador de cantidad de combustible correcto. Ir a buscarlo en el fondo del mar. Tenemos que recuperar los restos de la aeronave para ver físicamente cuál fue el indicador de cantidad de combustible instalado en el avión. Solo 3 semanas después del accidente, los investigadores recuperan restos del fondo del mar. La información de las cajas negras del avión confirma lo que los pilotos dijeron. No hubo advertencia de combustible bajo. Por lo tanto, parecía suficiente combustible para realizar el vuelo. Las cajas negras no pueden resolver este misterio. Los investigadores esperan que las secciones de cola y parte delantera del avión sí. Las suben a bordo de un buque naval. Cuando izan la cabina de mando, Peneta se encuentra presente. Solo hay una cosa del interior que quiere ver. Cuando recuperaron los restos del fondo del mar y los subieron a la cubierta del buque, me di cuenta que el indicador de cantidad de combustible instalado sí era el de un ATR-42. Fue una revelación. Un FQI equivocado se instaló en el vuelo 1153. Finalmente Peneta tiene la evidencia que buscaba. El indicador de cantidad de combustible del ATR recoge información de los sensores en los tanques y calcula cuánto combustible hay disponible. Pero debido a la diferencia de tamaño entre los tanques del 4.2 y el 7.2, los indicadores de cantidad de combustible no pueden intercambiarse entre los dos. Los técnicos hacen pruebas de reabastecimiento con el FQI equivocado instalado en un ATR-72. Y los resultados son escalofriantes. Los análisis pertinentes muestran que cuando se instala un FQI tipo 4.2 en una aeronave ATR-72 y no hay combustible en sus tanques, ni siquiera una gota, el indicador de cantidad de combustible mostrará 1800 kilogramos. Exactamente la cantidad que el capitán informó que tenía cuando sus motores se apagaron. Cantidad de combustible de cabina de mando 1800 kilos. Los investigadores concluyen que a 23.000 pies de altura sobre el Mediterráneo, el indicador equivocado llevó a la tripulación a creer que el avión tenía suficiente combustible, cuando en realidad sus tanques estaban vacíos. Reencendido. Negativo. No responden. Era imposible reiniciar los motores. Con cientos de ATR-42 y ATR-72 todavía en servicio, el panorama era desolador. ¿Podría haber otros aviones volando con el indicador equivocado? La primera recomendación de seguridad fue ordenarles a todos los operadores que usan aeronaves ATR-42 y 72 en sus flotas revisar que sus aviones tuvieran instalado el indicador de cantidad de combustible correcto. Peneta y Caldarelli descubrieron el error que llevó a que los dos motores del vuelo 1153 se apagaran en pleno vuelo. Pero el caso no está cerrado. Con los procedimientos de vuelo corrientes se debió descubrir el error antes del despegue, evitando el desastre. La aeronave del capitán Garbi entró en reparación en Túnez la noche antes del accidente. El FQI del avión indicaba 790 kilogramos de combustible en el tanque.
Después de que se instaló el nuevo indicador, mostraba casi 4 veces más combustible a bordo. 3.100 kilogramos. A la mañana siguiente, el capitán Garvey notó que el nivel de combustible había subido. Asumió que realizaron un reabastecimiento. Pero cuando practican ese procedimiento a una aeronave, deben dejar una tarjeta que lo indique en la cabina de mando. ¿Y la tarjeta de reabastecimiento? El piloto le preguntó al despachador de vuelo por la tarjeta de reabastecimiento, pero el despachador de vuelo no la encontró. Se la daré cuando regrese de Yerba. Entendido. No había tarjeta de reabastecimiento porque al avión no se le agregó combustible. No obstante las reglamentaciones, el capitán despega sin esa tarjeta vital. Existen reglamentaciones que exigen que el piloto no despegue sin estar seguro de la cantidad de combustible disponible. Con el indicador equivocado a bordo y menos combustible del que creía tener, el capitán Garvey llega a Bari, Italia, y le agrega algo de combustible a su avión para el siguiente trayecto del vuelo hasta Yerba. ¿Cuánto combustible? 400 kilos. ¿Total 2.700? Sí. Creyendo tener 2.700 kilogramos de combustible a bordo, el capitán Garvey inicia su vuelo a Yerba. Si hubiese tenido instalado el indicador de cantidad de combustible correcto, el capitán habría sabido que solo tenía 540 kilogramos. Insuficientes para el viaje. Mayday, Mayday, TUI 1153. Tenemos ambos motores apagados. Solicito aterrizaje inmediato en Palermo. La investigación de Penetta termina. Redacta su informe final. Su colega, Giuseppe Caldarelli, expresa un punto de vista audaz. Aún sin combustible y con los motores apagados, el vuelo 1153 habría podido llegar a tierra. La aeronave estaba en una posición que le permitía llegar a Palermo. TUI 1153. Caldarelli se pregunta si los pilotos hicieron todo lo posible por llevar el avión a salvo hasta Palermo. TUI 1153. Los investigadores obtienen respuestas inesperadas al pedir a algunos pilotos de prueba que vuelen en condiciones idénticas. Bueno, estamos en graves problemas porque el segundo motor se apagó. Enseguida regresamos con Catástrofes Aéreas en Nat Geo. Vamos viendo Catástrofes Aéreas en Nat Geo. La investigación de Vincenzo Penetta del accidente del vuelo 1153 de Tuninter puso al descubierto los eventos que llevaron a la tragedia. Él y Caldarelli deben contestar si hubo errores de los pilotos que costaron la vida de los pasajeros. No alcanzamos a llegar. Prepárense para merizar. Caldarelli y su equipo estudian las especificaciones del avión y llegan a una conclusión sorprendente. El vuelo 1153 habría podido planear hasta Palermo. Según información del fabricante, un ATR puede planear casi 5 kilómetros por cada 1000 pies de descenso. Con ayuda del viento de cola ese día, el vuelo 1153 podía planear 113 kilómetros hasta Palermo. Tal vez habría podido llegar. Tren de aterrizaje arriba. ¿Cuál pudo ser el error de los pilotos? Para contestar esta pregunta, Penetta y Caldarelli reconstruyen el vuelo 1153 en el simulador de vuelos en las instalaciones de ATR en Francia. Los pilotos de prueba intentan planear un ATR-72 113 kilómetros desde la altitud a la cual al vuelo 1153 se le apagó su segundo motor. La simulación se solicitó para conocer el alcance del avión desde que se le apagó el segundo motor. En una falla de motor doble se debe tener en cuenta la configuración de la aeronave para mantener hasta donde sea posible la altitud y la distancia de vuelo antes del aterrizaje.
Un momento, el motor número 1 se apagó. Con ambos motores apagados, la prioridad es mantener el avión planeando hasta donde sea necesario.